Bienvenidos a la serie de Quick Media Ven. Sígueme. Cubrimos doctrina y convenios, secciones 137 y 138. Tengan en cuenta que ambas secciones provienen de visiones, así que veremos lenguaje simbólico aquí. Y queremos hablar un poco sobre qué está desencadenando estas visiones, las cosas que están sucediendo en el mundo y en el entorno de los profetas cuando reciben esto. Antes, en la sección 137. Esta es una visión dada a José Smith, profeta. Fue en 1836. Y esto tiene mucho que ver con lo que llamamos el problema soteriológico. El problema soteriológico es la idea de tú tienes doctrinas contradictorias. Y una de esas doctrinas sería: Dios ama a sus hijos y quiere lo mejor para todos ellos. La otra es, bueno, y estoy tomando esto de Stephen Harper, de la manera en que él lo expresa. El segundo sería: para ser salvado, necesitas conocer a Jesucristo, seguir sus enseñanzas y ser bautizado. Y luego el tercero es: hay un grupo muy pequeño de personas en la historia de la humanidad que alguna vez ha sido bautizado o incluso ha conocido a Jesucristo. Entonces, ¿cómo juntas todas estas cosas? ¿Cómo reconcilias esas tres cosas? Y ese es uno de los grandes valores del Evangelio restaurado. Una cuestión es la respuesta a estas preguntas. Otro tema es el sufrimiento y su propósito. El Evangelio restaurado resuelve eso de forma superior a cualquier otro lugar. Pero el problema soteriológico de la salvación, eso es lo que es la soteriología, es el estudio de la salvación. Lo veríamos como santos de los últimos días, como el plan de salvación. Es una pregunta que se responde en muchas partes diferentes de las Escrituras. Esta es la sección 137. Esto es lo que dice José Smith en el Ventro 1. Los cielos se abrieron ante nosotros y contemplé el reino celestial de Dios y su gloria. Ya sea en el cuerpo o fuera de él, no puedo decirlo. Esto es muy similar a lo que experimenta Nefi. Él dice lo mismo: estoy en el cuerpo, estoy fuera del cuerpo, no lo sé. Y así, de nuevo, cuando miramos estas cosas con estas visiones, debemos considerar nuestras mentes. Visualizan esto en la mente. ¿Fue en realidad Nefi llevado a la montaña? Él no puede decírtelo. Esto es lo que él entra en otro estado, ¿verdad? Es solo, es con ojos espirituales que ve todo, no lo sabe. Y ahora, al menos esa es la manera en que yo lo interpretaría. Pero él dice lo mismo. Ya sea en el cuerpo o fuera de él, no puedo decirlo. Él dice: vi la belleza trascendental de la puerta, a través de la cual los herederos de ese reino, el reino celestial, entrarán, que era como llamas circulares de fuego. Así que estamos empezando a captar la imagen aquí de nuevo. ¿Es realmente así como se ve el reino celestial? Está esforzándose al traducir una visión que es simbólica por naturaleza, y luego tratando de ponerla en palabras temporales, para que podamos entender lo que está diciendo. No es una tarea fácil. Así que tenemos la puerta del reino celestial. Tenemos como llamas circulares de fuego. Bien. Versículo 3. Nos da el trono luminoso de Dios, donde estaban sentados el Padre y el Hijo. Vi las hermosas calles de ese reino que parecían estar pavimentadas con oro. Nuevamente. Las verdaderas calles que están pavimentadas con oro en el reino celestial, no lo sé. Realmente no importa. Pero él está tratando de traer este lenguaje o visión espiritual simbólica a palabras para nosotros. Y luego empezamos a entrar en los individuos que él ve que están allí. Y los individuos que él ve creo que son bastante interesantes. Vi al padre Adán y a Abraham, ¿verdad? Así que estos son dos patriarcas. Y están en el reino celestial. Y luego dice: y mi padre y mi madre. Así que este es Adán y Abraham de hace mucho tiempo, muy distantes para José Smith, pero luego su madre y su padre. Los ve allí, obviamente acercándolo mucho a José Smith. Entonces ve a mi hermano Alvin, que ha dormido mucho tiempo.
Así que este tema pesaba en la mente de Joseph Smith por diferencia con el cristianismo. Creía que, especialmente el cristianismo protestante en los Estados Unidos, creía que había ninguna resolución a ese problema soteriológico, y que aquellos que no fueron bautizados y no conocieron a Jesucristo simplemente no tenían suerte. Y un problema para un Dios justo y amoroso. ¿Verdad? Nuevamente creemos en la igualdad de oportunidades, no necesariamente de resultados. Ve a la sección 76 y otros lugares y vemos que hay. Lo veremos aquí en el 138 con distintos resultados. Hay variabilidad en el resultado, en el plan de salvación. Pero en general hay una igualdad de oportunidades. Aceptar el Evangelio, tomar decisiones, dominar tu albedrío y convertirte en quien vas a ser. ¿Verdad? Esos dos lados del espectro son muy importantes para entender en el plan de salvación y como principios del Evangelio. Igualdad de oportunidades, variabilidad de resultados. Así que él dice, me maravillaba de cómo había obtenido una herencia en ese reino. Al ver que había muerto antes de que el Señor reuniera a Israel de nuevo, y no se había bautizado para la remisión de los pecados. Así que eso es lo que naturalmente pensarías. En la América protestante del siglo XIX. Así vino la voz del Señor a mí diciendo, todos los que han muerto sin conocimiento de este Evangelio, que lo habrían recibido si se les hubiera permitido permanecer. El Señor conoce. Cada individuo será heredero del reino celestial de Dios. Bien, entonces, esto trae algo completamente diferente. Déjame ir un verso más aquí. También todos los que mueran de aquí en adelante sin conocimiento de ello, quienes lo habrían recibido con todo su corazón, serán herederos de ese reino, el reino celestial. Bueno, esto nos lleva directamente a la doctrina de Cristo y lo que hablamos allí, ya que una gran parte de la doctrina de Cristo es el gracias a Cristo todos podemos llegar, convertirnos en quienes elegimos ser, adaptarnos a los diferentes resultados según nuestras decisiones. Es asombroso. Milagro, ¿verdad? Podemos elegir nuestra agencia y nuestro resultado. Pero esto implica un mayor enfoque en el Señor conoce nuestra mente y que no son solo nuestras obras las que importan, nuestros pensamientos y corazones. Hablarás con varios individuos judíos que no siempre creerán eso, ¿verdad? Eso no es tan importante para ellos. Ellos están muy enfocados solo en las obras, y eso probablemente, en cuanto a manifestar quién eres y en qué crees, podría ser lo más importante. Nos enfocamos en pensamientos, corazón y quién te conviertes. Porque esas cosas también son parte de quién eres. Y esto es lo que obtenemos con el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿verdad? Jesús enseña que también es lo que estás pensando en tu cabeza, no solo lo que haces. ¿Por qué importaría eso? ¿Verdad? Un punto de vista libertario sería, bueno, no nos importa lo que piense nadie. Bueno, en el gobierno tal vez eso esté bien. Pero en la salvación, en la religión, importa porque creemos que en quien te conviertes es todo para el Evangelio. Y obtenemos una confirmación adicional de esto, aquí en el versículo 9, donde dice, porque yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Esto importa mucho, lo que somos, pensamos, sentimos en nuestros corazones. Son cosas importantes para el Señor. Ahora, en el verso 10 cambia el tema. Lo escuchamos en Moroni, ¿verdad? Habla de bautismo infantil. Aquí en el versículo 10 dice, y también vi que todos los niños que mueren antes de llegar a los años de responsabilidad, 8 años, son salvados en el reino celestial del cielo. Así que esto nuevamente cuenta, para aquellos que no reciben un bautismo. El Señor es un Dios justo, el Señor es un Dios amoroso, y el Señor proporciona oportunidades para todos sus hijos. Si realmente piensas en
¿Cuántos individuos desde Adán hasta hoy, por así decirlo, han recibido realmente un bautismo por la autoridad adecuada? Muy, muy pocos han recibido alguna vez un bautismo por la autoridad adecuada. Aún menos habrían recibido otras ordenanzas por la autoridad adecuada más allá del bautismo. Así que realmente el plan de salvación, que se enfoca en lo que logramos en 138, con la prisión de los espíritus y con el paraíso, ahí es donde se realiza la mayor parte del trabajo. Ahí es donde se hacen muchas normas para los difuntos. Esa es la gran mayoría de todas las ordenanzas que se realizan en el templo para los muertos. Y casi todas las ordenanzas son aceptadas por aquellos que ya están muertos. Queremos salir de nuestra zona cómoda y verlo como parte del plan de salvación. Ahí está el enfoque. Sección 130. En el octubre de 1918, en mi habitación, meditaba sobre las Escrituras. Gran fórmula para responder oraciones con inspiración, para una visión por el Espíritu Santo. Y reflexionando sobre el gran sacrificio expiatorio que fue hecho por el Hijo de Dios para la redención del mundo. Aquí va a haber un enfoque en el sacrificio de Jesucristo en la expiación, en la doctrina de la condescendencia de Cristo. Y esto es realmente lo que la sección 138 está fija. Se trata de la obra para los difuntos y su ordenación. La obra misional, si se quiere, y la obra de las ordenanzas que se realizan con los muertos, pero realmente está anclada aquí en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Versículo 3. Y el gran y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, mediante su expiación al vivir los principios del Evangelio. Nuestras leyes divinas pueden salvar a la humanidad. ¿Verdad? La expiación es gracia, es misericordia, es amor, es caridad, que viene de arriba. La obediencia a los principios del Evangelio son las obras, viene de nuestra individualidad y elecciones. Nuestra obediencia a los mandamientos son las leyes superiores e inferiores. Luego cita los capítulos 3 y 4 de 1 Pedro. En el versículo 8 se menciona a Jesús predicando a los espíritus encarcelados. Versículo 9, que en algún momento fueron obedientes. Para aquellos a quienes enseñó, cuando Dios esperó en los días de Noé, mientras el arca se preparaba, en la que 8 almas fueron salvadas. ¿Qué pasa con los demás que no fueron rescatados? Y luego el versículo 10. Llegamos aquí. También se predicó el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres en la carne, pero vivan según Dios en el Espíritu. Así que, ya sabes, ahí están nuestros versículos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, Cristo está allí enseñando a aquellos que son justos. Y también obtenemos otra variable aquí en la prisión de espíritus, o en el más allá, en el mundo de los espíritus. Hay 2 áreas que conocemos. Esos son los que son justos y los que son injustos. Obtenemos esto de Joseph F. Smith aquí. Y se reunieron en un solo lugar, esto es en su visión, una innumerable compañía de los espíritus de los justos, que habían sido fieles en el testimonio de Jesús mientras vivían en la mortalidad, dice innumerable. Pero este es un grupo muy pequeño comparado con todos los demás. Versículo 13. Hablando de los justos, y que habían ofrecido sacrificio a semejanza del gran sacrificio del Hijo de Dios. Esto se remonta hasta Adán. De esto se trata, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo siempre fue enseñado. Y habían sufrido tribulación en el nombre del Redentor. En el verso 14. Todos estos habían dejado la vida mortal en la fe de una resurrección gloriosa. La esperanza proviene de la fe, la esperanza y la caridad. Es así. La forma en que se usa aquí. Primero tienes fe, y luego con esa fe, al ejercitarla a través de tus obras y tus esfuerzos, obtienes una esperanza. ¿Una esperanza de qué? Una esperanza de un estado futuro.
una esperanza de alegría, una esperanza de realización. Y en este caso, una resurrección. ¿Verdad? Como parte de eso, ¿dónde qué? Donde se unen las leyes superiores e inferiores. Tienes el espíritu y el cuerpo unidos eternamente. Se dice una firme esperanza de una gloriosa resurrección a través de la gracia de Dios el Padre y su Hijo unigénito, Jesucristo. Vi que estaban llenos de gozo y alegría. ¿Cómo podían estar llenos de gozo y alegría? Bueno, y se regocijaban juntos porque el día de su liberación estaba cerca. Recuerda, la resurrección aún no ha ocurrido, está a punto de suceder. De acuerdo, esto es durante los días en que el cuerpo de Jesús está en la tumba. En el versículo 17. Aquí es donde unimos el espíritu y el cuerpo. Su polvo dormido debía ser restaurado a su forma perfecta, hueso a su hueso, y los tendones y la carne sobre ellos. El espíritu y el cuerpo deben unirse, nunca más para ser divididos, para que puedan recibir una plenitud de gozo. Así que la plenitud viene de unir esas dos cosas. Yo compararía esto con todas las leyes superiores e inferiores. Yo compararía esto con el primer versículo del Génesis en la Biblia. ¿Verdad? En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Esas son las dos cosas que deben unirse. Eso es lo que el pacto de Israel trata, unir el cielo y la tierra, trayendo al hombre caído de vuelta a Dios. Y él debe caer primero y luego regresar, con un cuerpo. Correcto, tiene que haber una caída y tiene que haber una reconciliación. Y eso incluye con el cuerpo y con el espíritu. Esto es lo que obtenemos con el sacramento. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo. Es el pan y el espíritu de Cristo, o la gracia, la sangre, la vida, que derramó en Getsemaní. Principalmente es de lo que estamos hablando, para el lado espiritual de las cosas. Dice que el Hijo de Dios apareció declarando libertad a los cautivos que habían sido fieles. Bueno, ¿y qué pasa con todos los demás? Por cierto, esto es algo importante que mencionar aquí porque este es el lenguaje que está empezando a cambiar en el cristianismo, donde empiezas a ver, hablando de los cautivos. En gran parte del cristianismo estás empezando a moverte hacia la idea de que eso es una declaración política y que estás tratando de derrocar a los opresores, que la misión de Jesús era derrocar a los opresores, y esto es, ya sabes, declarar libertad a los cautivos no significa que es, ya sabes, como un ejemplo en Doctrina y Convenios, que los fieles santos de los últimos días serán preservados y derrocarán a sus captores, los de Missouri, por ejemplo. ¿Verdad? Eso no es lo que es. Y así, eso es realmente una ley menor, que está entrando en el cristianismo a una velocidad vertiginosa, diría yo. Está hablando de la libertad sobre el pecado. ¿Verdad? Eso es lo que es, un redentor de nuestras vidas espirituales. No un redentor que es un salvador político. ¿Verdad? ¿Qué les enseña a ellos? Dice aquí en el 19. Y allí les predicó el Evangelio eterno, la doctrina de la resurrección y la redención de la humanidad de la caída, la libertad de redimir pecados individuales con arrepentimiento. Sí, es crucial tenerlo presente mientras navegamos por aguas desafiantes que se aproximan en esta dirección. Aquí es donde aprendemos algo nuevo. En el versículo 20. Pero a los malvados no se acercó. Y entre los impíos y los impenitentes que se habían corrompido mientras estaban en la carne, su voz no se levantó. Bueno, ¿qué pasa con él? Tampoco los rebeldes que rechazaron los testimonios y las advertencias de los antiguos profetas contemplaron su presencia ni miraron su rostro. ¿Verdad? No tienen esa recompensa aún en este punto. Y eso es muy parecido a los hijos de Israel en el Sinaí, donde éstos estaban. En donde están los injustos, reina la oscuridad y se distingue entre los justos y los injustos. Pero entre los justos había paz, así que hay un abismo entre estas dos áreas. Luego aborda el punto en el versículo 26. Y sin embargo,
a pesar de sus obras poderosas, siendo el Salvador y los milagros y la proclamación de la verdad con gran poder y autoridad. Esto es mientras está en mortalidad. Hubo pocos que escucharon su voz. Eso es incluso con él. Siempre son solo unos pocos. Hoy en día hay muy pocos miembros activos de la Iglesia. Siempre es una minoría muy pequeña. Hubo pocos que escucharon su voz y se regocijaron en su presencia, y recibieron la salvación de sus manos. 27. Su labor entre los difuntos. Se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección. Entonces, ¿por qué hay tan pocos? Tiene que ver con nosotros. Principio del DBR, ¿verdad? ¿Y cómo funciona la palabra? Eso es lo que es el DBR, ¿verdad? Significa palabra o hablar o mandamiento. U orden y sacerdocio. Siempre hay algún lugar que requiere la transferencia de la luz de Cristo. Siempre hay alguien y un lugar para compartir la palabra y el conocimiento. Porque tenemos que participar. Así que ambos recibimos estas cosas. El Evangelio, las ordenanzas. Y tenemos que volvernos y predicar ese Evangelio. Dar un ejemplo, hacer las obras y las ordenanzas para otros. Y así me llega a mí, luego va hacia ti, luego va hacia otra persona y luego va hacia alguien más. Todos participamos en este trabajo social, religioso, soteriológico. Así ha sido siempre. Y por eso tienes familias pequeñas que inician estas cosas. Siempre es un pequeño grupo, Abraham y su familia. Y de ahí obtenemos todo Israel. Y Lehi y su pequeña familia que se divide. ¿Verdad? Siempre es un pequeño grupo y luego crece y crece y crece. José Smith y su familia. Y los pocos primeros santos que se unieron a la iglesia. Ese es el trabajo de los gentiles, según el libro de Mormón, en los últimos días. Deben dar la vuelta, edificar la iglesia, dar la vuelta y predicar el Evangelio al mundo. Todos tienen un papel, todos eventualmente tienen que hacer esto. Ahora junto al espíritu prisión en el lado de los injustos. José F. Smith dice, y mientras vagaba, mis ojos se abrieron, y mi entendimiento se agudizó. Rápido. Y percibí que el Señor no iba en persona entre los malvados y los desobedientes, que habían rechazado la verdad para enseñarles. Pero he aquí, de entre los justos, aquí está lo mismo con el DBR. Pero entre los justos, organizó sus fuerzas, y nombró mensajeros revestidos de poder y autoridad, y los comisionó para salir y llevar la luz del Evangelio a aquellos que estaban en tinieblas. Nuevamente, ahí está la luz. Me encanta que Él ponga la luz aquí, la luz del Evangelio. Es lo mismo que obtenemos de la luz de Cristo. Es lo mismo que obtenemos en Abraham 3. Vuelve y mira eso. Es una estructura jerárquica. DBR es muy prevalente en eso. Capítulo, en mi opinión. Incluso a todos los hombres muertos se predicó el Evangelio. Para proclamar. La libertad llena el vacío en 32 con el problema soteriológico. Así se predicó el Evangelio a los muertos en sus pecados sin conocer la verdad, o en transgresión habiendo rechazado a los profetas. ¿Y qué se les enseñó? Importante de nuevo. A estos se les enseñó fe en Dios, arrepentimiento de pecados, bautismo vicario para la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo. Principios y ordenanzas del Evangelio. Es la doctrina de Cristo. Entonces, ¿dónde comienza la organización? En el versículo 36. Nuestro Redentor pasó su tiempo en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a los espíritus fieles, de los profetas, quien había testificado de él en la carne. Vamos a obtener una lista completa de profetas aquí. Vemos esto. Es la misma idea, ¿verdad?, que obtenemos a menudo. Hay una estructura jerárquica que se establece. La luz de Cristo, el sacerdocio, se introduce en una estructura jerárquica, con estos diferentes niveles.
y estos diferentes individuos. Obtenemos algo muy similar con nuevamente Abraham 3, donde hablamos de las estrellas y los planetas y el sol y la tierra. ¿Verdad? Todos estos son una estructura jerárquica del sacerdocio. Son una estructura jerárquica de la luz de Cristo y la luz del Evangelio, la palabra de Dios pasando de uno a otro, a otro, a otro. Así es como ocurre la salvación. Esto es, ¿cómo llega Moisés a 139? Todos tenemos la oportunidad de participar. De hecho, todos debemos participar en la salvación de otros para ser salvados nosotros mismos. Y si sigues la fe, la esperanza y la caridad, entonces eso no es algo, no es solo una lista de verificación que sigues para obtener algo, ¿verdad? Puedes sumergirte en ello a través del amor. Puedes sumergirte en eso, ya sabes, tomando esa luz y pasándola a otros, a través de los deseos de tu corazón, a través de los pensamientos en tu cabeza, a través de tus obras. Y eso te convierte en algo más a medida que te vuelves más y más como el Salvador.